Bueno, vamos a grabar un vídeo con ejercicios de aplicación, como se indica aquí, del principio de conservación de energía mecánica. Son ejercicios de la PEBAU de distintos años en Andalucía, aunque pueden ser válidos tanto para primero bachillerato, la parte de física de energía, como para segundo bachillerato, la parte de energía, como de aplicación del principio de conservación, tanto válido como uno para otro, ¿vale? Durante el vídeo, que es largo, vamos a ver 4 ejercicios de distintos casos en el que en los comentarios yo voy a indicar en cada ejercicio en qué minuto comienza y qué tipo de ejercicio es, para que vosotros os podáis dirigir directamente al ejercicio que os interesa, ¿de acuerdo? Bueno, en este primer ejercicio es un ejercicio en el que nos dicen que un objeto cae de lo alto de un plano inclinado con una serie de características, aquí están indicadas, y recorre por el plano horizontal, por el plano inclinado durante 2 metros y llega al final del plano inclinado. Y nos piden que calculemos en el primer apartado el coeficiente de rozamiento entre de la superficie del plano inclinado. Luego nos dicen que ese objeto llega al final del plano inclinado con una velocidad y que continúa, que sería la segunda parte del ejercicio, sería el apartado B. Entonces yo siempre recomiendo representación esquemática, datos, ¿de acuerdo? Y aquí que pongáis siempre los cálculos, digamos, que vais a utilizar durante el ejercicio. Por ejemplo, os va a hacer falta el módulo de la fuerza de rozamiento, pues lo indicáis aquí, ¿de acuerdo? No por la normal, y luego, en este caso, la normal, que será igual al componente I del peso, y el cálculo correspondiente. Y en el caso de que tenemos aquí la altura del plano inclinado para el cálculo de energía potencial gravitatoria, pues aquí tenemos la relación, ¿de acuerdo? Por trigonometría, estos datos aquí que son muy interesantes tenerlos ya calculados para el ejercicio. Desde el punto de vista teórico, lo primero hay que ver si se cumple o no el principio de conservación de energía mecánica. Para que se cumpla, o no actúan fuerzas no conservativas o las que actúan no realizan trabajo. En este caso, actúa la fuerza de rozamiento, que realiza un trabajo, y además estaría, por ejemplo, la normal, pero la normal no está realizando ningún trabajo, porque es perpendicular al desplazamiento y por lo tanto, aunque sea no conservativa, el trabajo realizado por la misma sería nulo. Hacemos el planteamiento, la variación de energía mecánica será igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, en este caso el rozamiento. Aquí siempre recomiendo que pongáis los datos que os interesan. Por ejemplo, en el punto A que conozco, la altura está calculada aquí y la velocidad de partida. ¿Para qué? Para cálculo de energía potencial gravitatoria y energía cinética, que es lo que nos interesa en la resolución del ejercicio. Y lo mismo en el punto B. ¿De acuerdo? De aquí podemos concluir que la energía cinética con la que llega al final del plano, menos la energía potencial que había al inicio del plano, esa diferencia de energía se ha transformado en energía disipada por la fuerza de rozamiento, que ya sabéis que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es negativo porque se opone al desplazamiento. Entonces hay una pérdida de energía que es cuya responsabilidad del trabajo del rozamiento. Sustituimos los datos y calculamos. Cuidado que no se nos olvide aquí. Recordemos producto escalar, módulo primero, módulo segundo, por el coseno del ángulo que forman, que es 180, porque la fuerza de rozamiento se opone al desplazamiento. Teniendo en cuenta eso, pues podemos calcular el coeficiente de rozamiento. Bien hacéis los cálculos intermedios o bien despejáis y hacéis el cálculo final. Eso ya cada uno como lo vea. Hemos calculado, por tanto, el coeficiente de rozamiento. El planteamiento del ejercicio siempre es el mismo y según lo que nos pidan vamos a despejar. En este caso nos han pedido el coeficiente de rozamiento. Vamos al apartado B, que lo podemos realizar de dos formas. En este caso resulta más sencillo hacerlo de la segunda forma, pero yo lo voy a plantear de las dos formas y según los datos que nos dé el ejercicio y la experiencia, después de realizar vosotros muchos ejercicios, pues os va a hacer decidir si lo hacéis de una forma u otra. Esta primera forma yo voy a considerar la situación inicial y final del movimiento. Punto A y punto C, punto en el que se detiene. Nos están dando, como dato adicional que no he comentado antes, la distancia que recorre por el plano horizontal hasta que se detiene. Entonces, la primera forma de resolver es actuar el rozamiento, volvemos a hacer el mismo planteamiento, por lo tanto, no se cumple el principio de conservación. Si solamente tengo en cuenta la situación inicial y final, como podemos ver, hay dos fuerzas de rozamiento. Además, son dos distintas, porque no es lo mismo el desplazamiento por el plano inclinado que el desplazamiento por el plano horizontal. Y aquí están calculadas las dos.
¿vale? En un caso la normal es igual a P sub i y en el otro caso la normal es igual al, el módulo, perdón, de la normal es igual al peso, ¿de acuerdo? Por lo tanto los dos rozamientos son distintos. Además me dicen que los coeficientes son distintos, por lo tanto evidentemente hay que tener cuidado. ¿Qué ocurre? Que la fuerza de rozamiento 1 ya la hemos calculado en el apartado A, con lo cual es fácil de sustituir el dato. Entonces, energía mecánica final menos inicial. ¿Qué necesito? Altura y velocidades. Como parte del reposo y se acaba deteniendo, la energía cinética es nula. Y la energía potencial final gravitatoria es cero. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Que toda la energía potencial gravitatoria almacenada en el punto A se ha perdido como consecuencia de la actuación de los dos trabajos de rozamiento, del rozamiento 1 y 2, y por lo tanto energía perdida por la acción del trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Sustituimos los datos, como podemos ver, como la energía potencial gravitatoria inicial hay que cambiarle el signo porque es energía mecánica final menos inicial, todos los signos negativos se van. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque el que corrige no es tonto y se da cuenta si se os olvida algún signo, que luego aparece el resultado positivo cuando debería salir negativo por la resolución que lo había hecho. Entonces tened mucho cuidado a la hora de resolver. Y aquí, como he dicho, podéis ir haciendo los cálculos intermedios, porque el único dato que realmente no conocemos es el coeficiente de rozamiento 2. Los demás datos los conocemos. Entonces podemos ir sustituyendo o, como yo he hecho yo aquí, ir despejando las incógnitas y obtener una única ecuación en la que sustituyo los datos. Eso ya, como siempre comento, a gusto del consumido. Esta es la primera forma de resolver, que como veis se hace en un solo paso. ¿Qué ocurre? Que como en este problema nos dice que parte llega al final del plano inclinado con una velocidad de 4 metros por segundo, parece más sencillo solamente estudiar esta situación, el desplazamiento de la bola por el plano horizontal. Pero ya digo que la experiencia os va a decir, con los datos que tengo que me interesa, plantear el ejercicio en el punto A y punto C o partir del punto intermedio, ¿de acuerdo? Pero como podéis ver, lo podéis hacer de las dos formas. Si solamente me centro en esta situación, pues es muy sencillo. Vamos a lo mismo, no se cumple el principio de conservación, por lo que he comentado antes. Aquí tenemos los datos que nos hace falta y los cálculos intermedios. Planteamos la ecuación, vemos las variaciones de energía cinética y potencial en los puntos C y B y el nuevo trabajo de rozamiento, es el trabajo de rozamiento ahora de la superficie horizontal. ¿Qué necesitamos para energía cinética y potencial? Altura y velocidad. Aquí tenemos los datos tanto en el punto B como en el punto C. Y lo que podemos comprobar es que solamente va a aparecer un término energético, que es la energía cinética en el punto B, al final del plano inclinado. Esa energía se va a ver disipada por la acción de la fuerza de rozamiento, el trabajo que va a hacer la fuerza de rozamiento, por eso se detiene. Como podemos ver, la energía cinética es positiva, pero como es energía cinética, mecánica final menos inicial, aparece el menos aquí delante. Ese menos se va a ir con el menos del coseno que forma, del ángulo que forma la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Como siempre, pongo todos los datos, tengo todos los datos menos el coeficiente de rozamiento de la superficie horizontal, y o bien os despejáis todas las variables y sustituís una sola vez, o vais haciendo los cálculos intermedios. Ya digo que eso es a gusto de cada uno y evidentemente el ejercicio nos vuelve a salir que el coeficiente de rozamiento pues sale 0,2. ¿De acuerdo? Bien. Bien, pasamos ahora a un segundo ejercicio en el que vemos aquí que tenemos una superficie horizontal, ¿de acuerdo? Y está actuando una fuerza F. ¿Por qué planteo este tipo de ejercicio? Porque estamos acostumbrados a que siempre la única fuerza no conservativa que actúa es el rozamiento. Y cuando se plantea este tipo de ejercicio, en este caso un objeto que se desplaza por una superficie horizontal bajo la acción de una fuerza F, a la hora de plantear el problema siempre tenéis en cuenta solamente la fuerza de rozamiento y no tenéis en cuenta la fuerza F. Y la fuerza F hay que tenerla en cuenta. Bien, lo primero que pregunta el ejercicio es dibujar un esquema de todas las fuerzas que actúan. Repito, uno de desplazamiento de superficie horizontal, hay una fuerza F cuyo valor en módulos 30 newton y que forma un ángulo, el coeficiente de rozamiento vale tanto, es decir, me da todos los datos y lo primero que hay que hacer es una representación esquemática de la fuerza. Recuerdo que las fuerzas son magnitudes vectoriales, entonces a la hora de hacer la representación esquemática, por favor, representarla vectorialmente, poner la flecha de vector sobre la fuerza, para dejar claro que tenéis claro que estáis hablando de una magnitud vectorial. Nos pide hacer los cálculos, esto lo conocéis de primero de bachillerato, habéis pasado por la parte de dinámica, y sí os pediría
que como os pide calcular el valor de las fuerzas, recordar que las fuerzas son magnitudes vectoriales. Vuelvo a repetir, como son magnitudes vectoriales, si a mí me piden la fuerza, me están pidiendo que la represente vectorialmente. Por eso yo he puesto aquí un eje de coordenadas x, y, para al final, como vemos, el peso, sí, que sabemos que es masa por gravedad, pero hay que expresarlo vectorialmente, aquí está expresado. La fuerza forma un determinado ángulo, entonces en módulos sabemos lo que vale, pero hay que expresarla vectorialmente, aquí está expresada. Y nos faltaría la normal, que se sacaría por la segunda ley de Newton, como podemos ver, ¿de acuerdo? Y que tiene un valor, y aquí está hecho vectorialmente. Fijaros que al hacerlo vectorialmente, cuando nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, sumamos fuerzas. Hay que tener cuidado porque cuando este tipo de planteamiento lo hacéis en módulo, incluimos los signos en función de si va a favor o en contra del sistema de referencia. Cuando lo hacemos vectorialmente, no, estamos sumando fuerzas. Luego, evidentemente, esas fuerzas habrá que tener en cuenta, como vemos aquí, ¿de acuerdo?, a la hora de despejar el signo. Pero sumamos fuerzas. Aquí no incluimos los signos. Mucho cuidado, por favor. Como se cumple la primera ley, porque a lo largo del eje X, siempre le digo a mis alumnos, los objetos ni levitan ni se hunden, pues entonces se cumple la primera ley de sumatoria de fuerzas es cero. Y podemos calcular la normal. Que como podemos aquí, la normal no es la opuesta. No tiene el mismo valor en módulo que el peso, y sino contrario, ¿de acuerdo? Sino que hay que tener en cuenta la componente I de la fuerza. Y, aparte, una vez que tenemos la normal, calculamos la fuerza de rozamiento. ¿Veis? Que el apartado A parece muy fácil, dibujar y calcular, pero si no me dicen calcular el módulo de las fuerzas, hay que calcularla vectorialmente, o por lo menos, aunque calculemos el módulo, luego al final expresarla vectorialmente, ¿vale? Vamos ahora a la segunda parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio nos pide que calculemos la variación de energía cinética del bloque durante ese desplazamiento. Normalmente, este tipo de ejercicio volvéis a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. En este caso, como sabemos, no se cumple por dos razones. Primero, porque existe un rozamiento, y el rozamiento se opone al movimiento y está realizando un trabajo. Y además tenemos otra fuerza, que es la fuerza F, que está realizando un trabajo. Por lo tanto, aquí hay dos fuerzas no conservativas que realizan trabajo y que hay que tenerlas en cuenta. Además estaría la normal, evidentemente, pero la normal, al ser perpendicular al desplazamiento, su trabajo es nulo. Pero hay veces que el cálculo es más sencillo hacerlo por el teorema de fuerzas vivas, como indica aquí. Si me pide la variación de energía cinética, yo sé que la variación de energía cinética en cualquier desplazamiento es igual al trabajo total realizado por toda la fuerza. Entonces podemos aplicar el teorema de fuerzas vivas. Os vais a la aplicación del teorema de conservación del principio de conservación de la energía mecánica y luego liáis mucho a la hora de calcular la variación de energía cinética. Siempre podemos recurrir en muchos ejercicios a el teorema de fuerzas vivas, como en este caso vamos a realizar. El trabajo total, como podemos ver, será la suma del trabajo realizado por todas las fuerzas, conservativas o no. En este caso, tanto el peso como la normal no realizan trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. Las únicas que realizan trabajo son la fuerza F y la fuerza de rozamiento. Hacemos los cálculos, aquí tenemos la representación, fuerza por desplazamiento, fuerza de rozamiento por desplazamiento, hacemos los cálculos, cuidado aquí sí lo indico, ¿vale? Y el trabajo total, pues en este caso tendrá un valor de 5,2 julios, ¿vale? Entonces este segundo ejercicio está para indicar tanto la representación esquemática de las fuerzas que se haga vectorialmente y que cuando me hablan de fuerzas o de magnitudes vectoriales, recordar que hay que expresarla vectorialmente con sus unitarios. Y la segunda parte del ejercicio para que veáis que también el teorema de fuerzas vivas nos ayuda a la resolución de muchos ejercicios. Si me están pidiendo la variación de energía cinética, puedo aplicar el teorema de fuerzas vivas que me dice que el trabajo total realizado por todas las fuerzas es precisamente igual a esa variación de energía cinética. Y cuando digo total, me refiero a las fuerzas tanto conservativas como no conservativas. ¿De acuerdo? Vemos ahí, al final, como siempre digo también, hay que expresar, hay que responder a lo que se nos pregunte. Como nos pregunta la variación de energía cinética, pues eso expresa. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a un tercer ejercicio en el que en este apartado B nos pide que calculemos la distancia que recorre un objeto que es lanzado hacia arriba de un plano inclinado con una determinada velocidad, la distancia que recorre por el plano hasta que se detiene y además nos pide que calculemos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento.
Como siempre, representación esquemática, situación A y B o inicial y final, como queráis, ¿de acuerdo? Y todos los datos y las referencias que vayáis a hacer en la resolución del ejercicio, dejadlas bien indicadas. Por ejemplo, HB, si a la distancia la llamáis D, indicarlo, ¿de acuerdo? Que no aparezcan luego símbolos que no hayáis especificado qué significan, los datos, lo que se pide calcular y los cálculos intermedios, como ya hemos visto en ejercicios anteriores. El módulo de la fuerza de rozamiento y la relación entre la altura en el punto B y la distancia recorrida por el plano, que ya sabéis que los tenemos por trigonometría. Y en este caso, además, no conocemos ni la altura en B ni la distancia, que de hecho es una de las cuestiones que nos hace el ejercicio, tanto la distancia como el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es sencillo, fuerza de rozamiento por desplazamiento, pero es que no conocemos el desplazamiento. Con lo cual, hasta que no calculemos el desplazamiento por el plano inclinado, no vamos a poder resolver. Volvemos otra vez a que no se cumple el principio de conservación. ¿Por qué? Porque existe una fuerza no conservativa que está realizando un trabajo, que es la fuerza de rozamiento. Con lo cual, el planteamiento ya lo conocemos. Energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Punto B menos el punto A. ¿Qué datos necesitamos? Altura y velocidad. Una vez que determinamos la altura y la velocidad, podemos continuar. En este caso, la velocidad en el punto final es 0, puesto que se para, y la altura en el origen es 0 porque consideramos origen de energía potencial el punto más bajo del plano inclinado. Con lo cual, lo que está ocurriendo es que la diferencia entre la energía potencial gravitatoria en el punto B menos la energía cinética de partida, esa pérdida de energía es la energía que se ha perdido por la acción de la fuerza de rozamiento. Hacemos el planteamiento, sustituimos datos y nos damos cuenta que lo que no conocemos es D ni la altura en el punto B. ¿Qué hacemos? Pues como tenemos la relación por trigonometría, tenemos dos incógnitas, pues un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Aquí lo único que pasa es que es muy sencillo porque sustituimos la altura en B por lo que vale, que es la distancia recorrida por el plano por el seno del ángulo que forma. O bien calculáis primero lo que os resulte más fácil a la hora de resolver. Os pide el ejercicio D, pero si veis que es más sencillo calcular la altura en B y luego a partir de ahí, a partir de esta ecuación, calcular la distancia, ya digo, esto es primero el planteamiento teórico, saber qué es lo que hay que hacer y luego el método de resolución, lo que os resulte más cómodo. Y como siempre, o vais sustituyendo los datos intermedios y vais haciendo los cálculos intermedios o lo hacéis al final. En este caso, la distancia recorrida por el plano inclinado es 20,1 metros. ¿De acuerdo? ¿Qué nos pide ahora? El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Este ya apartado es muy fácil, porque como he dicho antes, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, necesitamos la fuerza de rozamiento, la tenemos aquí su módulo, y la distancia recorrida por el plano. Pero eso es lo que acabamos de calcular. Por lo tanto, para el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, pues volvemos a poner la expresión del trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, volvemos a poner módulo primero, módulo segundo por el coseno del ángulo que forma, volvemos a poner esta expresión, pero ahora ya sí conocemos la distancia. Con lo cual sustituimos y calculamos. Nos comenta el ejercicio que comentemos, o nos pide el ejercicio, mejor dicho, que comentemos el signo del trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Evidentemente, lo que hay que indicar es que ese signo es negativo, porque la fuerza de rozamiento es una fuerza disipativa, es una fuerza que hace que el sistema pierda energía. ¿De acuerdo? Por eso aparece negativa. Si calculáis un trabajo de rozamiento y lo calculáis positivo, evidentemente es un error grave en el ejercicio y que será penalizado. ¿De acuerdo? Como vemos, es un tercer ejercicio en el que he querido meter un planteamiento sencillo, de que parece que primero aquí el problema estaría que os sequéis en calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento y no os dais cuenta que hasta que no tengáis el desplazamiento, la distancia recorrida, mejor dicho, bueno, sí, el desplazamiento en módulo a lo largo del plano inclinado, no vais a poder resolver el ejercicio. Pero como veis, todos los problemas se plantean igual. El aspecto teórico lo tenéis aquí. O se cumple o no se cumple el principio de conservación. Y a partir de ahí, arrancamos. ¿De acuerdo? Y bien, vamos al último ejercicio. En este ejercicio he metido muelle, ¿vale? Energía potencial elástica. Los problemas se plantean igual. Lo único que pasa es que, claro, en lugar de tener un solo tipo de energía potencial, que era la gravitatoria, como hemos visto en los ejercicios anteriores, ahora además tenemos otro tipo de energía potencial, que es la energía potencial elástica. Aquí tenemos una representación esquemática de lo que ocurre. Fijaros, tengo un objeto en lo alto de un plano inclinado que lo dejo caer. Por lo tanto, la velocidad inicial va a ser 0. Y ese objeto va a llegar y va a comprimir un muelle. Y lo que nos pide el ejercicio es cuánto vale esa compresión del muelle. Es decir, cuánto se ha comprimido, cuánto vale ese incremento de X.
la diferencia entre la longitud que tenía el muelle y la que tiene ahora cuando está comprimido. Para eso vamos a necesitar la aplicación, vamos a aplicar la energía potencial elástica y nos hace falta la constante elástica del muelle, o nos la pide el ejercicio. Puede ser que el ejercicio nos pida que calculemos la constante elástica del muelle. Bueno, da igual. El caso es, primero, representación esquemática de lo que está ocurriendo. Aquí la tenemos en dos imágenes distintas, ¿de acuerdo? Y después, a partir de ahí, el planteamiento. Fijaros que aquí he puesto, porque este ejercicio tiene un poquito de miga, por eso lo he puesto para aclarar. He puesto el origen de energía potencial gravitatoria en el punto más bajo, es decir, el punto en el que está la máxima compresión del muelle, lógicamente. Eso hay que tener mucho cuidado con estos ejercicios de muelle, muchísimo cuidado. Entonces siempre poner la altura, o sea, el origen de energía potencial gravitatoria en el punto más bajo del plano inclinado. O si es una caída vertical, por ejemplo, un objeto que cae verticalmente sobre un muelle, exactamente igual. Y os evitaréis muchos problemas. Una vez que hacéis eso, tenemos nuestra situación A y nuestra situación B. Y el problema, aquí tengo todos los datos que nos da el problema y lo que nos pide calcular, que es la compresión del muelle. Nos va a hacer falta la fuerza de rozamiento, porque se desplaza por un plano inclinado y nos dice que hay un rozamiento, nos da el coeficiente. Y la relación entre la distancia recorrida y la altura también. ¿Qué problema hay aquí? El problema es que si nos vamos directamente a la relación trigonométrica distancia recorrida, altura, nos vamos a equivocar. Bueno, no nos vamos a equivocar. Si decimos que la distancia es 2, cuidado, es que luego el muelle se comprime. Entonces hay que tener en cuenta que la distancia recorrida por el objeto es no solamente la que hay hasta el inicio del muelle, que lo dije muy claro, recorre 2 metros hasta quedar unido en el extremo libre del muelle, y ahora el muelle se comprime. Entonces, al comprimirse el muelle, la distancia recorrida por el plano es esa distancia de 2 metros más la compresión del muelle. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso también hay que tenerlo en cuenta en el trabajo de rozamiento, ¿de acuerdo? Va a haber que tenerlo en cuenta, porque esa distancia recorrida hay que añadirle a esos 2 metros la compresión. De todas las maneras, ahora veremos qué podemos hacer, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Consejo, poner siempre el origen, o sea, la compresión, el origen de energía potencial gravitatoria, plano inclinado o una caída vertical de un objeto sobre un muelle, siempre en el punto más bajo de la trayectoria, es decir, donde está comprimido el muelle, y os evitaréis, repito, muchos problemas. Bueno, aquí están los datos, veis que le he añadido la distancia recorrida, porque la distancia en el plano es no solamente la distancia hasta el extremo libre del muelle, sino la compresión. Vale. ¿Planteamiento del problema? Pues como veis, yo voy copiando de una diapositiva a otra, porque es la misma. Existe una fuerza no conservativa, que es la fuerza de rozamiento, que realiza un trabajo. También, vuelvo a insistir, está la normal, pero la normal, al ser perpendicular, no realiza trabajo. Es no conservativa, pero no realiza trabajo. ¿Qué ocurre? Que el planteamiento es el mismo, solo que hay dos términos energéticos más en el apartado A y en el B, que es la energía potencial elástica. Aquí la tengo incluida, como podéis ver. Y los datos, además de la altura, la velocidad, hay que añadir la compresión. ¿Qué hacemos ahora? Pues muy sencillo. Ponemos los datos. Punto más alto dejamos caer. En la máxima compresión del muelle el objeto está quieto, si las velocidades son nulas. Inicialmente no está comprimido el muelle, o sea que la compresión del muelle en el punto A es nula y es máxima en el punto B. Y la energía potencial gravitatoria en el punto B será 0 de altura y en el punto A pues vale h. Es decir, que hay muchos términos energéticos, tanto como 4 de los 6 que son 0. Si no hay que asustarse, ¿de acuerdo? Vamos viendo los que son 0. Es decir, la diferencia entre la energía potencial elástica y la energía potencial gravitatoria en el punto A, punto B y punto A va a ser consecuencia del trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Sustituimos los datos, ¿veis? Sustituimos los datos y nos queda esto. Claro, cuando nos queda esto, no me he molestado en hacer el desarrollo, pero como podéis ver, tenemos, si sustituís incremento de xb por x, por ejemplo, y desarrolláis esto, os va a quedar una ecuación de segundo grado. ¿Qué va a ocurrir? Hombre, teniendo en cuenta que la distancia recorrida por el plano inclinado es de 2 metros y que la compresión del muelle va a ser pequeña, podemos hablar de unos 10-15 centímetros, estamos hablando entre 0,1 y 0,2 metros, o bien resolvemos la ecuación de segundo grado, o bien hacemos una aproximación. Es decir, no tener en cuenta esto. Es decir, que 2 más incremento de xb es prácticamente 2.
se puede hacer esa aproximación, siempre y cuando la distancia recorrida sea muy grande en comparación con lo que evidentemente nosotros vamos a considerar compresión. ¿Y eso cómo lo sé? Pues muy sencillo. Yo hago la aproximación. Y si la distancia recorrida por el plano inclinado es 2 metros y la compresión es 1,5 metros, está claro que la aproximación que he hecho está mal. Porque 2 más 1,5 sería 3,5. Entonces digo, oye, estoy haciendo una aproximación aquí demasiado brusca. Ahora, si a mí me sale una compresión 0,05 metros, 2 más 0,05 es prácticamente 2. Entonces la aproximación estaría bien hecha. Pero hay que aclararlo en el ejercicio. Es decir, voy a aproximar, voy a considerar que 2 más la compresión del muelle es prácticamente 2, porque voy a considerar que la compresión es pequeña. Y a la luz del resultado obtenido, es decir, en la conclusión del ejercicio, es decir, pues la aproximación que he hecho al darme una compresión tan pequeña, creo que es correcta y voy a dejar este dato. Si no, tan sencillo como hacer los cálculos, sustituir los datos, hacer los cálculos, obtener la ecuación de segundo grado y resolverla. ¿De acuerdo? Y ya está. Yo aquí os pongo el resultado de las dos situaciones. Como veis, sin aproximación resolviendo la ecuación de segundo grado nos sale que la compresión del muelle es 0,185 metros. Y con la aproximación, es decir, teniendo en cuenta que 2 más incremento de XB es prácticamente 2, pues sale 0,177. Pues vamos a ver, pues prácticamente la compresión está bien. Y yo como profesor de física, mejor dicho, a mí como profesor de física me gusta mucho que si un alumno hace la aproximación, la justifica, dice por qué lo hace, está demostrando conocimiento físico. Y eso para mí casi es tanto más importante que un resultado numérico, ¿vale? A no ser que el resultado numérico sea una barbaridad, evidentemente. Que yo diga que la compresión es negativa o que me sale una velocidad superior a la velocidad de la luz y me quedo tan pancho. Pero un alumno que diga voy a hacer la aproximación porque considero que la compresión del muelle va a ser muy pequeña en comparación con la distancia recorrida y a la luz del resultado voy a analizar, a mí me parece eso fantástico porque sabe lo que está haciendo, aparte de, evidentemente, de demostrar los conocimientos de física. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo. En los comentarios os voy a aclarar en qué minuto aparece cada ejercicio y a qué hace referencia cada ejercicio para que vosotros podáis seleccionar qué ejercicio os interesa ver o no. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto pues finalizamos el vídeo.